En octubre de 2019, una máquina terminó un cálculo, 200 segundos. Ese mismo cálculo, entregado a la supercomputadora clásica más poderosa de la Tierra, seguiría ejecutándose 10.000 años después. Los tataranietos de tus tataranietos no vivirían para ver la respuesta. Y la parte más extraña no es la velocidad. La parte más extraña es que nadie puede explicar completamente dónde ocurrió la computación. Ni Google, ni IBM, ni los físicos que construyeron. Hay una teoría que lo explica. Un físico llamado David Deutsch la propuso en 1985 y fue ampliamente ignorado, justo hasta que el hardware empezó a demostrar que tenía razón. Hay una máquina en un laboratorio en Santa Bárbara, California, que completó un cálculo en 200 segundos que le tomaría a la supercomputadora clásica más poderosa de la Tierra aproximadamente 10.000 años terminar. Deja que eso se asiente. No 10 años, no 100 años, 10.000 años. Un lapso de tiempo más largo que toda la civilización humana registrada, desde las primeras tablillas sumerias de arcilla hasta el teléfono en tu bolsillo, comprimido en el tiempo que te toma hervir un huevo pasado por agua. El equipo que construyó esta máquina, la división de hardware cuántico de Google, publicó sus resultados en octubre de 2019. Los dejaron caer en la literatura científica como una piedra en agua quieta, y las ondas no han dejado de expandirse desde entonces. El procesador se llamaba Sycamore. Tenía 53 qubits superconductores, lo cual suena como un número modesto hasta que entiendes lo que cada uno de esos qubits realmente está haciendo. La tarea que ejecutó se llamaba muestreo de circuitos aleatorios. Ejecutar una serie de operaciones lógicas cuánticas elegidas al azar y luego medir la salida. Suena casi abstracto, casi diseñado puramente como un benchmark más que como una aplicación práctica, y en cierto sentido lo era. Pero los benchmarks te dicen de qué es capaz un sistema, y de lo que Sycamore era capaz era algo que no debería haber sido posible. IBM respondió casi inmediatamente. Sus ingenieros miraron la estimación de 10.000 años y dijeron que con algoritmos clásicos optimizados y suficiente almacenamiento, probablemente podría simular ese mismo circuito en unos 2 días y medio. Y no estaban enteramente equivocados. El ida y vuelta entre Google e IBM en los meses siguientes a ese artículo fue uno de los episodios más entretenidos de la historia reciente de la física. Dos equipos de personas brillantes esencialmente discutiendo sobre cuán imposible era realmente la cosa imposible. Pero aquí está lo que ambos lados acordaron silenciosamente. La diferencia fundamental en especie era real. Ni siquiera IBM afirmaba que las computadoras clásicas igualaban a las computadoras cuánticas en esta tarea. Estaban discutiendo sobre el tamaño de la brecha, no sobre su existencia. Y la existencia de la brecha es toda la historia. Porque lo que Google había demostrado por primera vez en la historia era una máquina realizando una computación para la cual no existe una explicación clásica eficiente. No una explicación clásica lenta que pudiera acelerarse, no una simulación clásica aproximada que pudiera refinarse. Un caso real, concreto, medible, donde un procesador cuántico hizo algo que la física clásica operando sobre materia clásica, siguiendo reglas clásicas, no puede replicar en ningún sentido práctico. La máquina funcionó de una manera que el universo, según nuestra comprensión convencional de él, no debería permitir. Después llegó Google Willow, anunciado en diciembre de 2024, y si Sycamore agrietó el muro, Willow le metió un puño a través. El chip Willow demostró algo que todo el campo de la computación cuántica había estado persiguiendo durante 30 años como objetivo teórico. Corrección de errores cuántica escalable. Específicamente, mostró que a medida que aumentas el número de qubits físicos usados para codificar un solo qubit lógico, la tasa de error no se mantiene constante y no aumenta. Cae exponencialmente. Cuantos más componentes añades al sistema, más estable se vuelve el sistema. Detente y piensa en lo que eso significa en términos de ingeniería clásica.
En cada sistema que has encontrado en tu vida, añadir más componentes significa añadir más puntos potenciales de fallo. Tu coche tiene más piezas que tu bicicleta y se avería de más maneras. Una red eléctrica urbana tiene más modos de fallo que un solo generador. Un cuerpo humano tiene más maneras de funcionar mal que una sola célula. Esto no es un defecto de diseño. Esto es entropía. Esta es la segunda ley de la termodinámica expresándose a través de cada pieza de tecnología jamás construida. Más complejidad equivale a más fragilidad. Esa es la regla. Willow rompió la regla. Por debajo de cierto umbral de tasa de error físico, por debajo de lo que los físicos llaman el umbral de tolerancia a fallos, añadir más qubits corrige activamente los errores que ya existen en el sistema. El ruido no se acumula. El ruido se cancela. La máquina se vuelve más confiable a medida que se hace más grande, y cada físico que ha pasado tiempo serio con este resultado sabe, incluso si tiene cuidado con cómo lo dice públicamente, que este comportamiento no está completamente explicado por nuestros modelos actuales de lo que es computación o de dónde ocurre. Las máquinas se comportan como si tuvieran acceso a más recursos de corrección de errores de los que cualquier sistema físico individual debería poseer. Y la pregunta de por qué esos recursos están disponibles es una pregunta que la ingeniería sola no puede responder. Esta es la tensión central alrededor de la cual toda esta historia está construida. Y vale la pena nombrarla claramente ahora para que la lleves contigo. Hemos construido máquinas que funcionan. Podemos describir con gran precisión cómo construirlas, cómo operarlas, cómo programarlas, cómo leer sus resultados. Lo que no podemos describir completamente, lo que nadie en la Tierra puede describir completamente con confianza, es por qué funcionan. No en el sentido profundo, no en el sentido de señalar un mecanismo físico y decir ahí es donde vive la computación, ese es el recurso que se está consumiendo, esa es la parte de la realidad a la que se le está pidiendo que haga el trabajo. La máquina funciona. Eso no es el misterio. El misterio es por qué. Antes de que podamos hablar de universos paralelos y la naturaleza de la realidad, necesitamos hablar de un refrigerador. No el de tu cocina, algo enteramente diferente. Algo que si caminaras a la habitación donde operas sería el lugar más frío en el que jamás hayas estado. Más frío, de hecho, que casi cualquier lugar en el cosmos observable. Los dispositivos usados para ejecutar procesadores cuánticos superconductores como Sycamore y Willow operan a temperaturas de alrededor de 20 milikelvin. Eso es 20 milésimas de grado por encima del cero absoluto. Para contexto, el cero absoluto, la temperatura a la cual todo movimiento térmico en la materia teóricamente cesa, es menos 273.15 grados Celsius. La superficie de la Luna en su lado oscuro baja a alrededor de menos 230 grados. La radiación cósmica de fondo, el tenue resplandor térmico dejado por el Big Bang que llena todo el universo en cada dirección, se encuentra a unos 2.7 Kelvin, alrededor de menos 270 grados. Los procesadores cuánticos operan a 20 milikelvin. Más fríos, en un sentido literal, que la temperatura promedio del espacio exterior. La estructura de uno de estos refrigeradores no se parece en nada a lo que la palabra sugiere. Es una serie de etapas cilíndricas suspendidas del techo, cada una más fría que la de arriba, descendiendo en temperatura desde unos 50 Kelvin en el escudo exterior hasta 4 Kelvin en la siguiente etapa, luego a 800 milikelvin. Después 100 milikelvin, y finalmente hasta ese piso operacional de 20 milikelvin en el núcleo. Todo el conjunto está alojado en una cámara de vacío cilíndrica revestida con blindaje de cobre bañado en oro, y cuelga como un candelabro construido por ingenieros que tomaron un desvío equivocado hacia un sueño febril. Cables de microondas bajan a través de las etapas como vías neurales, llevando los pulsos que se comunican con los qubits en el fondo. Esos qubits, en el caso de procesadores superconductores, están construidos alrededor de algo llamado unión Josephson.
Una unión Josephson es esencialmente dos materiales superconductores separados por una capa aislante extremadamente delgada, tan delgada que el efecto túnel cuántico puede ocurrir a través de ella. Pares de Cooper de electrones pueden pasar a través de la barrera sin pasar por encima de ella, un fenómeno sin análogo en la física clásica. Cuando enfrías estas uniones acerca del cero absoluto y las operas con los parámetros correctos, se comportan como átomos artificiales. Tienen niveles de energía discretos, responden a pulsos de microondas de maneras controladas, y críticamente pueden ser puestas en superposición cuántica. Aquí es donde el lenguaje que usamos en la vida cotidiana empieza a fallarnos, y necesitamos ser cuidadosos. Casi seguramente has escuchado la frase de que un qubit puede ser 0 y 1 al mismo tiempo. Eso es técnicamente cierto, pero es también ligeramente engañoso de una manera que importa. Un qubit en superposición no es como una moneda girando en el aire, secretamente cara o cruz, solo que aún no se ha revelado. Está genuinamente en una combinación de ambos estados, descrita por lo que los físicos llaman una amplitud de probabilidad. Un número complejo que codifica tanto la probabilidad de cada resultado como algo llamado la fase, que determina cómo diferentes superposiciones interfieren entre sí. Este asunto de la fase y la interferencia no es un detalle secundario, es todo el juego. La computación cuántica no se trata, en su esencia, de almacenar más información en un solo bit. Se trata de explotar la manera en que las amplitudes de probabilidad interfieren, amplificando caminos computacionales que llevan a respuestas correctas, cancelando caminos que llevan a respuestas incorrectas. La máquina no está adivinando más rápido. La máquina está navegando un espacio de probabilidad usando interferencia ondulatoria de una manera que no tiene equivalente clásico. Los estados cuánticos son extraordinariamente sensibles a las perturbaciones. Un solo fotón perdido de la radiación térmica a temperatura ambiente. Una vibración transmitida a través del piso por un camión pasando afuera. Interferencia electromagnética de un teléfono cercano. Cualquiera de estas puede causar lo que se llama decoherencia, el colapso del estado cuántico en uno clásico, la destrucción de la computación en progreso. Por eso existen los refrigeradores. Por eso existe el blindaje bañado en oro. Estás intentando mantener en un sistema físico hecho de materia real estados cuánticos que el universo mismo está constantemente intentando destruir. Cada interacción con el entorno es fatal para la computación. Estás construyendo algo que solo puede existir en aislamiento casi perfecto del resto de la realidad. Y sin embargo, contra todo esto, las máquinas funcionan. Los estados se mantienen el tiempo suficiente. Las computaciones se completan y con Willow se están volviendo más estables a medida que los sistemas crecen. Lo cual es lo opuesto de lo que cada instinto de ingeniería dice que debería ocurrir. Hagamos un poco de matemáticas juntos. Nada complicado. Solo multiplicación y algo de contabilidad honesta, porque lo más inquietante de la computación cuántica no es el hardware, son los números. Y los números, una vez que los sigues hasta su conclusión, te dejan con una elección entre dos explicaciones, y ninguna de las dos es particularmente cómoda. Empieza aquí. Una computadora clásica almacena información en bits. Cada bit es 0 o 1. 2 bits pueden representar 4 estados posibles. 3 bits pueden representar 8 estados. Cada bit que añades duplica el número de estados posibles. Con 10 bits tienes 1024 estados posibles. Con 50 bits tienes más de un cuatrillón de estados posibles. La máquina, por supuesto, existe en solo uno de esos estados en cualquier momento dado. Puede moverse entre ellos, procesarlos secuencialmente, pero habita uno a la vez. Una computadora cuántica hace algo fundamentalmente diferente. Un solo qubit en superposición no representa solo 0 o 1. Representa una combinación de ambos descrita por esas amplitudes de probabilidad que discutimos. 2 qubits en superposición representan los 4 estados de 2 bits simultáneamente.
3 qubits representan los 8 estados de 3 bits simultáneamente. 10 qubits representan los 1024 estados simultáneamente. 50 qubits representan todos los estados de un cuatrillón simultáneamente. El sistema no se mueve entre estos estados secuencialmente. Habita todos ellos a la vez, opera sobre todos ellos en paralelo, y produce su resultado a través de interferencia. Ahora extiende esto a 300 qubits. 2 elevado a la 300 es aproximadamente 2 por 10 elevado a la 90. Eso es un 2 seguido de 90 ceros. Ese es el número de estados que una computadora cuántica de 300 qubits habita simultáneamente. Y aquí es donde el problema contable comienza. El número total de átomos en el universo observable se estima en alrededor de 10 elevado a la 80. 10 a la 80. Un procesador cuántico de 300 qubits operando en superposición completa estaría manipulando simultáneamente un número de estados que excede el número total de átomos en todo lo que podemos ver, en cualquier dirección, desde cualquier punto en el espacio hasta el borde del cosmos observable. Un sistema de 300 qubits. 300. Google Willow tiene 105 qubits físicos. La hoja de ruta de IBM apunta a miles de qubits dentro de esta década. Se habla seriamente de sistemas de 1.000.000 de qubits en 20 años. Los espacios de estados que estos sistemas habitarían hacen que 300 qubits parezcan un error de redondeo. Ahora, este es el punto donde alguien usualmente plantea una objeción. Y es una objeción justa. Podrías decir que el sistema no está realmente almacenando todos esos estados simultáneamente de la manera en que una memoria clásica almacena datos. Las amplitudes de probabilidad no son objetos físicos sentados en ubicaciones físicas. La computación es una descripción matemática de la evolución cuántica y cuando la mides obtienes una respuesta. ¿Dónde está la paradoja? La paradoja es esta. La computación demostrablemente ocurre. La interferencia entre todos esos estados demostrablemente se produce. La respuesta correcta emerge de un proceso que, si fuera clásico, requeriría examinar un número astronómico de posibilidades en paralelo. La máquina produce resultados que solo pueden explicarse por algo que estuvo en alguna etapa del proceso evaluando simultáneamente un espacio exponencialmente grande de posibilidades. No puedes obtener esos resultados de un proceso que estuvo solo en un estado a la vez. La matemática de cómo se produjo la salida requiere que los pasos intermedios involucren algo operando a través de toda la superposición simultáneamente. Así que la pregunta no es si el sistema estaba en todos esos estados. La matemática de la mecánica cuántica requiere que lo estuviera. La pregunta es qué sustrato físico estaba alojando esa información. ¿Dónde estaba? ¿En un sistema de 300 qubits? El espacio de estados excede la capacidad de información de cada átomo en el universo observable. No puedes almacenar 2 por 10 a la 90 amplitudes en 10 a la 80 átomos. La aritmética literalmente no funciona. Se te acaba el universo antes de que se te acaben los estados. Los físicos tienen un nombre para el espacio matemático en el que viven los estados cuánticos. Se llama espacio de Hilbert, David Hilbert. Nacido en Königsberg, Prusia Oriental, en 1862. Profesor en Gotinga, uno de los matemáticos más influyentes de la historia. El espacio que lleva su nombre es, en un sentido muy preciso, más grande que el espacio físico. No es una metáfora, es un hecho matemático. El espacio requerido para describir completamente un sistema cuántico de tamaño moderado excede la dimensionalidad de cualquier espacio físico que hayamos observado o medido. La computación está ocurriendo en un espacio que es más grande que el universo. Entonces, ¿dónde está? Esta no es una pregunta retórica. Es una pregunta genuina, abierta, activamente debatida en los fundamentos de la física. Y la persona que más presionó sobre esta pregunta, que se negó a tratarla como meramente filosófica e insistió en que tenía una respuesta física definitiva, fue un físico llamado David Deutsch. Hizo esta pregunta en 1985.
antes de que las computadoras cuánticas existieran como algo más que objetos teóricos. La preguntó con las herramientas rigurosas de la física teórica, y la respuesta a la que llegó fue una con la que la comunidad científica ha estado luchando desde entonces. Si la información no puede almacenarse en este universo, solo hay una alternativa. Se está almacenando en otro lugar. En 1985, un joven físico en la Universidad de Oxford publicó un artículo en las actas de la Royal Society de Londres. El título era Teoría cuántica, el principio de Church-Turing y la computadora cuántica universal. Es uno de los artículos más importantes en la historia de la ciencia de la computación. También fue, durante mucho tiempo, uno de los más ignorados. No porque estuviera equivocado, porque estaba demasiado acertado en una dirección que la mayoría de los físicos no estaban preparados para tomar. La afirmación central de Deutsch era engañosamente simple. Argumentó que una computadora cuántica, por la naturaleza de lo que hace, no puede estar realizando su computación dentro de un solo universo. El requerimiento exponencial de recursos, el que acabamos de recorrer, lo hace físicamente imposible. La información siendo procesada, la evaluación simultánea de exponencialmente muchas posibilidades requiere un sustrato físico. Ese sustrato no puede ser la materia en nuestro universo observable. Por lo tanto, el sustrato debe estar en otro lugar. Y la única imagen física coherente en la que otro lugar tiene sentido, argumentó Deutsch, es la interpretación de muchos mundos de la mecánica cuántica. Para entender por qué Deutsch llegó ahí, necesitas conocer la física en la que se estaba apoyando, que se remonta casi 30 años antes a un estudiante de doctorado en Princeton llamado Hugh Everett III. Everett estaba trabajando en su tesis doctoral en 1957, supervisado por John Wheeler, e intentaba resolver un problema que había estado fastidiando a la mecánica cuántica desde su fundación. El problema se llama el problema de la medición. En la mecánica cuántica estándar, tal como fue formulada por personas como Niels Bohr y Werner Heisenberg en los años 20, los sistemas cuánticos evolucionan en superposición según la ecuación de Schrödinger, suavemente, determinísticamente, siguiendo reglas matemáticas precisas, hasta que son medidos. En el momento de la medición, la superposición colapsa. Un resultado es seleccionado. Las amplitudes de probabilidad para todos los otros resultados se desvanecen. Esto se llama colapso de la función de onda. El problema es que el colapso de la función de onda no está descrito por la ecuación de Schrödinger. Es un postulado separado añadido a la teoría, no porque se deduzca de la matemática, sino porque coincide con lo que observamos. Cada vez que mides un sistema cuántico, ves un resultado. Así que el colapso debe ocurrir. Pero la ecuación no dice tal cosa. La ecuación dice que la superposición continúa evolucionando, ramificándose, sin colapsar jamás. Algo está mal, o algo está incompleto. Erwin Schrödinger, que había formulado la ecuación misma, estaba profundamente incómodo con esta situación. Su famoso experimento mental del gato no fue una celebración de la mecánica cuántica. Fue una protesta. Estaba diciendo, miren qué absurda se vuelve la teoría si la toman en serio. Un gato simultáneamente vivo y muerto. Es ridículo. Y tenía razón en que era ridículo. Pero la ecuación que lleva su nombre no se inmutó ante la protesta. La ecuación dice lo que dice. La solución de Everett fue radical en su simplicidad. Dijo lo siguiente: ¿qué pasa si la ecuación tiene razón? ¿Qué pasa si no hay colapso? ¿Qué pasa si cuando ocurre una medición cuántica, cada resultado posible realmente sucede? No secuencialmente, no probabilísticamente en el sentido de que uno gana y los otros se desvanecen, sino todos ellos simultáneamente, en ramas paralelas de una función de onda universal que nunca colapsa. El dispositivo de medición, el experimentador, el laboratorio, el planeta, la galaxia, todo se ramifica en versiones separadas, una para cada resultado posible.
cada versión real, cada una inconsciente de las otras, porque las ramas no interactúan. Esta es la interpretación de muchos mundos, y en 1957 fue recibida aproximadamente tan calurosamente como esperarías. Bohr, el patriarca de la mecánica cuántica, había pasado 3 décadas estableciendo lo que se conoció como la interpretación de Copenhague, la visión de que la mecánica cuántica es una herramienta para predecir resultados de medición, no una descripción de la realidad. La influencia intelectual de Bohr sobre la comunidad física a mediados del siglo XX era enorme. La tesis de Everett fue recortada, forzada a una forma más corta y menos ambiciosa, y publicada en una revista donde no atrajo casi ninguna atención. Everett abandonó la física académica por completo. Se fue a trabajar para el Pentágono. Se convirtió, según la mayoría de los relatos, en un hombre profundamente infeliz que bebía demasiado y murió de un infarto en 1982 a los 51 años. Nunca vio su idea rehabilitada. David Deutsch conocía a Everett. Tomó el marco de Everett con total seriedad, no como una opción filosófica entre muchas, como la imagen física literal de lo que la mecánica cuántica está describiendo, y cuando se sentó a analizar lo que una computadora cuántica realmente estaría haciendo, la imagen de muchos mundos no era solo consistente con el resultado, era requerida por él. Una computación cuántica, en el análisis de Deutsch, es interferencia entre computaciones paralelas ejecutándose simultáneamente en ramas paralelas de la función de onda. La razón por la que la máquina puede evaluar un espacio de problemas exponencialmente grande es que las exponencialmente muchas evaluaciones están distribuidas a través de exponencialmente muchas realidades paralelas. Cada rama hace una pequeña parte del trabajo. La interferencia entre ramas produce la respuesta. Tú recoges el resultado en tu rama, pero el trabajo fue hecho en todas partes. Deutsch no estaba diciendo que la interpretación de muchos mundos es una opción filosófica interesante. Estaba diciendo que el comportamiento operacional de las computadoras cuánticas solo es explicable si tomas muchos mundos en serio como descripción física de lo que está ocurriendo. Estaba diciendo que el hardware, cuando funciona, es prueba de que la ramificación es real, que otros universos no son solo posibles o matemáticos, son portantes de carga, están haciendo trabajo computacional real, y esto es lo que hace esta historia tan extraña y tan convincente. Cuando Deutsch publicó esto en 1985, las computadoras cuánticas no existían. Eran teóricas. Sycamore y Willow estaban a décadas de distancia. Estaba haciendo una predicción sobre lo que estas máquinas implicarían sobre la realidad antes de que alguien hubiera construido una. Ahora las hemos construido, están funcionando, y están haciendo exactamente lo que su marco predijo. En octubre de 2022, la Real Academia Sueca de Ciencias otorgó el Premio Nobel de Física a 3 experimentalistas: Alain Aspect de la Universidad de París-Saclay, John Clauser y Anton Zeilinger de la Universidad de Viena. El premio fue otorgado por experimentos con fotones entrelazados que establecieron la violación de las desigualdades de Bell y fueron pioneros en la ciencia de la información cuántica. Esa es una descripción perfectamente precisa. Es también si entiendes qué son las desigualdades de Bell y qué significa violarlas, una de las oraciones más trascendentales jamás escritas en un anuncio de Nobel. Para entender por qué, necesitas retroceder a 1964 y un artículo del físico irlandés John Stuart Bell. Bell estaba trabajando en el CERN e intentaba resolver una disputa que había estado hirviendo a fuego lento en la física desde 1935, cuando Albert Einstein, Boris Podolsky y Nathan Rosen publicaron lo que se conoció como el artículo EPR. La queja de Einstein era con lo que llamó acción fantasmal a distancia. La aparente implicación de la mecánica cuántica de que medir una partícula podría afectar instantáneamente el estado de una partícula entrelazada distante, independientemente de la distancia entre ellas.
Einstein encontraba esto inaceptable. Creía que la mecánica cuántica estaba incompleta, pensaba que debía haber variables ocultas, alguna capa más profunda de realidad física que determinaba los resultados de medición por adelantado. En su imagen, la aparente acción fantasmal era solo ignorancia. Las partículas ya sabían lo que harían, nosotros simplemente no teníamos acceso a esa información todavía. Bell mostró en su artículo de 1964 que esta intuición, por razonable que suene, hace una predicción comprobable. Si las partículas llevan variables ocultas que determinan sus resultados de medición localmente, entonces las correlaciones entre mediciones en partículas entrelazadas distantes deben obedecer ciertos límites matemáticos. Estos límites son lo que llamamos desigualdades de Bell. Y aquí está lo crítico. La mecánica cuántica predice que esos límites serán violados. Las dos teorías hacen predicciones numéricas diferentes sobre lo que verás cuando midas partículas entrelazadas en dos detectores distantes. Bell había convertido un argumento filosófico en un experimento de física. Las primeras pruebas serias vinieron en 1970 y dos de Clauser. Los resultados favorecieron la mecánica cuántica, pero el experimento tenía lagunas. Aspect cerró las más importantes en París a principios de los 80. Las desigualdades de Bell fueron violadas con alta significancia estadística. Pero la respuesta definitiva llegó en 2015, cuando el grupo de Ronald Hanson en la Universidad Técnica de Delft realizó un experimento libre de lagunas. Electrones entrelazados separados por más de 1 kilómetro. Mediciones tan rápidas que ninguna señal viajando a la velocidad de la luz podría haber pasado entre los detectores. La conclusión de este programa experimental de 30 años, la conclusión que le ganó a Aspect, Clauser y Seilinger su premio Nobel, es esta. Las teorías de variables ocultas locales están descartadas. Las partículas no llevan respuestas preexistentes. No hay una realidad clásica más profunda debajo de la mecánica cuántica en la que todo esté secretamente determinado de antemano. El universo en su nivel más fundamental no funciona de la manera en que Einstein esperaba. Seamos cuidadosos aquí. La violación de las desigualdades de Bell no significa que la medición de una partícula entrelazada envíe una señal a la otra. No significa que la información viaje más rápido que la luz. El teorema de no señalización muestra que no puedes usar el entrelazamiento para transmitir información clásica instantáneamente, pero las correlaciones son reales. Superan lo que cualquier modelo clásico local podría producir. Algo conecta esas partículas de una manera que no está mediada por ninguna señal clásica. El universo no computa localmente. Esa frase importa. En 2017, un satélite de investigación chino llamado Misius, nombrado en honor al antiguo filósofo chino Mozi, estaba sentado en una órbita heliosincrónica aproximadamente 500 kilómetros por encima de la superficie terrestre. Su propósito era distribuir entrelazamiento cuántico entre estaciones terrestres separadas por distancias que hacían el logro previamente inimaginable. El experimento estableció entrelazamiento entre fotones detectados en dos estaciones en tierra separadas por más de 1.200 kilómetros. Para poner eso en perspectiva, es la distancia de Madrid a Roma, o de Ciudad de México a Monterrey y de vuelta. El satélite generó pares de fotones entrelazados y envió un fotón de cada par a cada estación terrestre, y el entrelazamiento sobrevivió. Las correlaciones entre las mediciones en las dos estaciones violaron las desigualdades de Bell por más de 11 desviaciones estándar. No había ambigüedad. El año siguiente, Misius fue usado para realizar una prueba de distribución de clave cuántica entre Pekín y Viena, separadas por más de 7.000 kilómetros. Esta fue la primera comunicación cuántica y intercontinental asegurada. El entrelazamiento no le importa la distancia. La correlación cuántica entre dos fotones, una vez establecida, se mantiene independientemente de la separación entre las partículas.
1.200 kilómetros de atmósfera, de clima, de la curvatura de la Tierra, de efectos relativistas debidos a la velocidad orbital del satélite. Nada rompe el entrelazamiento. La relación entre esos dos fotones persiste a una escala que empequeñece cualquier laboratorio, y aquí está la implicación crítica para la computación cuántica. Si el entrelazamiento es un recurso, y lo es el recurso central que la computación cuántica explota, entonces ese recurso no está restringido al volumen físico del hardware que lo genera. Las correlaciones que hacen posible la computación cuántica operan a escalas que no tienen análogo clásico. No hay mecanismo clásico por el cual una propiedad de una partícula pueda permanecer perfectamente correlacionada con una propiedad de otra partícula a 1.200 kilómetros de distancia sin conexión física directa entre ellas. Ningún campo, ningún cable, ninguna señal que pudiera viajar entre ellas en el tiempo disponible. Y sin embargo, las correlaciones están ahí. El teorema de no señalización nos dice que no puedes usar esto para enviar información más rápido que la luz. Las correlaciones son reales, pero no puedes elegir qué correlación observas de manera que codifique un mensaje en el otro extremo. Esto no es una escapatoria en la relatividad especial, pero es algo más extraño de una manera diferente. Significa que la relación entre esas partículas está siendo mantenida por algo que no es una señal física pasando a través del espacio entre ellas. El universo está manteniendo una correlación sin enviar un mensaje. La relación existe sin transmisión. ¿Qué tipo de imagen física es consistente con esto? En la interpretación de Copenhague, simplemente no preguntas. La función de onda es una herramienta para predecir resultados de medición y no hay conexión real. Pero ya hemos visto que el rechazo de tales preguntas por parte de la interpretación de Copenhague no era física establecida, sino una preferencia metodológica que Bohr impuso por fuerza de personalidad. Los experimentos de Bell y el Nobel de 2022 confirman que algo no clásico está ocurriendo. Los experimentos de Misius confirman que se mantiene a escalas planetarias. En el marco de Everett, la explicación es que las dos partículas son parte de un solo estado cuántico global. Una función de onda única que abarca ambas, independientemente de su separación espacial. La correlación se mantiene porque las dos partículas nunca han dejado de ser parte del mismo estado cuántico. El espacio es, en esta imagen, no la arena fundamental en la que ocurren los eventos cuánticos. Los estados cuánticos lo son, y los estados cuánticos no tienen una ubicación de la manera en que los objetos clásicos la tienen. Hay un problema que la computación cuántica crea y del que casi nadie está hablando lo suficientemente fuerte. El problema es la verificación. Estamos construyendo máquinas cuyos resultados no podemos comprobar. Esto no es un inconveniente técnico menor, es un rasgo estructural de lo que es la computación cuántica. Cuando una computadora clásica ejecuta un cálculo, puedes verificar el resultado repitiéndolo o ejecutando un algoritmo diferente que lo cruce. El proceso es auditable. Hay una cadena de razonamiento de la entrada a la salida que en principio puede inspeccionarse en cada paso. En 2020, un equipo de investigadores publicó un resultado en teoría de la complejidad que muestra que el entrelazamiento cuántico da a los verificadores acceso a una clase de problemas que es incomprensiblemente más grande que cualquier cosa clásicamente verificable. A medida que las computadoras cuánticas se vuelvan más poderosas, sus resultados yacerán cada vez más allá de la capacidad de verificación de cualquier sistema clásico. La computación será un oráculo, una caja negra. Pones la pregunta, sale una respuesta, y no hay manera independiente de saber si la respuesta es correcta. La corrección de errores cuántica suena como un problema de ingeniería y resulta ser uno filosófico. En 1995, Peter Shor
publicó un artículo mostrando que la corrección de errores cuántica era teóricamente posible. Antes de ese artículo, muchos físicos creían que la decoherencia hacía permanentemente imposibles las computadoras cuánticas a gran escala. La percepción de Shor fue que podías proteger un qubit lógico codificándolo redundantemente a través de múltiples qubits físicos, de modo que los errores pudieran ser detectados y corregidos sin medir jamás el estado cuántico subyacente directamente. Podías medir ciertas relaciones entre qubits, llamadas mediciones estabilizadoras, que te dicen si ocurrió un error sin decirte cuál es el estado real del qubit. La teoría funcionaba. La pregunta era si el hardware podría alguna vez ser lo suficientemente bueno. La respuesta requería el teorema del umbral. Si la tasa de error de las operaciones individuales cae por debajo de un valor crítico, puedes usar la corrección de errores cuántica para reducir la tasa de error lógico arbitrariamente. Google Willow en diciembre de 2024 demostró la primera evidencia real en hardware de escalamiento por debajo del umbral. La confirmación experimental de un resultado teórico que había estado flotando en el aire desde 1995. Pero aquí está la paradoja. Para corregir errores necesitas hacer mediciones. Para hacer mediciones en un sistema cuántico necesitas interactuar con él, lo cual en general causa decoherencia, lo cual causa errores. Estás usando un proceso que introduce errores para corregir errores. A primera vista, esto suena circular y autodestructivo. ¿Por qué funciona? La respuesta que el formalismo te da es que las mediciones estabilizadoras están cuidadosamente diseñadas para extraer solo la información suficiente para identificar el síndrome de error, el patrón de errores que ha ocurrido, sin extraer ninguna información sobre el estado cuántico lógico que se está protegiendo. Las mediciones estabilizadoras están cuidadosamente diseñadas para extraer solo la información suficiente para identificar el síndrome de error sin extraer ninguna información sobre el estado cuántico lógico protegido. Miden las relaciones entre qubits, no los qubits mismos. El error se identifica y corrige. La computación continúa, pero depende de algo sutil. Los errores deben ser locales e independientes. Cada qubit físico debe fallar por sí solo, y sin embargo, los estados cuánticos que se están protegiendo no son locales, están entrelazados, son no locales. La computación que la corrección de errores protege es, en su esencia, un fenómeno no local mantenido por operaciones locales. Si la estructura más profunda es la función de onda universal, si la computación está genuinamente distribuida a través de ramas paralelas, entonces Willow ha demostrado que esas ramas pueden mantenerse coherentes y alineadas mediante operaciones locales realizadas enteramente dentro de una sola rama. Estás, en esta interpretación, haciendo corrección de errores en un universo que propaga estabilidad a la computación que ocurre a través de muchos. En 2013, dos físicos teóricos publicaron un artículo con un título que parece una ecuación matemática, ER igual a EPR, y aquí entra un nombre que merece ser pronunciado con todo su peso. Juan Maldacena, nacido en Buenos Aires, Argentina, en 1968. Formado en el Instituto Balseiro en Bariloche, en la Patagonia Argentina, uno de los físicos teóricos más citados en la historia. Maldacena no es una figura secundaria en esta historia, es una de sus piezas centrales. El ER significa Einstein-Rosen, el nombre dado a la estructura teórica mejor conocida como agujero de gusano. Una conexión entre dos regiones distantes del espacio-tiempo, predicha por la relatividad general en un artículo de Einstein y Nathan Rosen de 1935. El EPR significa Einstein, Podolsky y Rosen. El mismo artículo de 1935 sobre entrelazamiento cuántico. Nota: ambos artículos son de Einstein. En el mismo año, 1935. Einstein escribió sobre agujeros de gusano y sobre entrelazamiento en el mismo año, sin sospechar que 80 años después alguien afirmaría que eran lo mismo.
Los autores del artículo de 2013 fueron Maldacena y Leonard Susskind. Su afirmación fue que agujeros de gusano y entrelazamiento no son solo análogos, son lo mismo. La conjetura ER igual a EPR propone que cualesquiera dos partículas entrelazadas están conectadas por un agujero de gusano microscópico, no metafóricamente, como descripción física de la estructura del espacio-tiempo. Si ER igual a EPR es correcto, significa que la geometría del espacio-tiempo no es el escenario de fondo sobre el cual ocurre la física cuántica. Significa que la geometría del espacio-tiempo es producida por la física cuántica. La estructura del espacio-tiempo, la red de conexiones que experimentamos como distancias y direcciones, es una consecuencia de la estructura de entrelazamiento de los estados cuánticos que constituyen la realidad. Más entrelazamiento significa más conectividad. Menos entrelazamiento significa que la geometría se separa. En el límite de cero entrelazamiento, la conexión geométrica desaparece. El espacio mismo se disuelve. Esta es la idea del espacio-tiempo emergente. La propuesta de que las tres dimensiones del espacio y una del tiempo que experimentamos como la arena de todos los eventos físicos no son fundamentales, son derivadas, emergen de una capa más fundamental de información cuántica. Una capa en la que la variable relevante no es la posición, sino el entrelazamiento. En esta imagen, preguntar dónde está ocurriendo la computación cuántica no es solo una pregunta sobre geografía, es una pregunta sobre qué crea la geografía. ¿Qué significa esto para las computadoras cuánticas? Una computadora cuántica es una red de qubits entrelazados. A medida que el número de qubits aumenta y la estructura de entrelazamiento se vuelve más compleja, el sistema está en el marco de ER igual a EPR, generando una estructura geométrica cada vez más compleja. El procesador no solo está manipulando estados cuánticos, está, en algún sentido técnico, construyendo y navegando una geometría cuántica. La computación que ocurre dentro de un gran procesador cuántico podría ser, a un nivel que aún no entendemos completamente, una forma de manipulación geométrica. Un reordenamiento de las conexiones del espacio-tiempo codificadas en el patrón de entrelazamiento de los qubits. Maldacena ya había revolucionado la física teórica antes de esta conjetura. En 1997 había formulado la correspondencia AD-SCFT, una dualidad matemática concreta entre una teoría de gravedad cuántica en un espacio-tiempo curvo de mayor dimensión y una teoría cuántica de campos en la frontera de ese espacio-tiempo. Esta es la dualidad más precisamente probada en la física teórica. Funciona y nos dice que el mundo tridimensional que experimentamos podría ser, en un sentido técnico preciso, una proyección de información codificada en una superficie bidimensional. Esto conecta con algo llamado el principio holográfico, que un físico argentino, formado en el Instituto Balseiro de Bariloche, sea una de las figuras centrales en nuestra comprensión de la relación entre información, gravedad y la estructura del espacio-tiempo. Es un hecho que merece ser conocido mucho más ampliamente de lo que es. Su trabajo no es periférico a esta historia. Es el marco dentro del cual algunas de las preguntas más profundas sobre la naturaleza de la realidad están siendo formuladas. John Archibald Wheeler fue uno de los físicos americanos más influyentes del siglo XX. Acuñó el término agujero negro. Fue el director de tesis de Richard Feynman. Y al final de su carrera, Wheeler se obsesionó con una sola pregunta que eventualmente destiló en tres palabras: It from bit. La idea es esta: cada cosa física, cada partícula, cada campo, cada región del espacio-tiempo, todo deriva su existencia de información, no información en el sentido coloquial, información en el sentido técnico estricto. Distinciones binarias. El universo no está hecho de materia y energía que casualmente lleva información. El universo está hecho de información, y materia y energía son el aspecto que toma la información cuando asume forma física. Rolf Landauer,
Nacido en Stuttgart en 1927, cuya familia huyó de los nazis a los Estados Unidos, trabajando en IBM en 1961, propuso que el borrado de información debe estar acompañado por la liberación de una cantidad mínima de energía, igual a la temperatura multiplicada por la constante de Boltzmann multiplicada por el logaritmo natural de 2. La constante de Boltzmann, nombrada en honor a Ludwig Boltzmann, el físico vienés que fundó la mecánica estadística y pasó su vida demostrando que la termodinámica se deduce de la estadística de los átomos. El hombre cuya lápida en el cementerio central de Viena lleva la ecuación S igual a K por logaritmo de W, la ecuación que conecta la entropía con la información. Boltzmann y Landauer, dos físicos de habla alemana, separados por 7 décadas, conectados por la percepción de que la información es física. El principio de Landauer fue considerado especulativo durante 50 años. En 2012, un experimento en la Universidad de Lyon lo confirmó directamente. El borrado de información tiene un costo termodinámico. La información tiene una física. La información es física. Si materia es información, si el espacio-tiempo es información, entonces una computadora cuántica no es una herramienta que procesa información sobre la realidad. Una computadora cuántica es un pedazo de realidad haciendo lo que la realidad hace en su nivel más fundamental. Es información procesando información. Volvamos a la Tierra por un momento. En 2016, el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología lanzó una competencia pública. Buscaban nuevos algoritmos criptográficos para reemplazar los que actualmente protegen esencialmente toda la comunicación digital en la Tierra. La razón es un algoritmo cuántico publicado por Peter Shor en 1994 que demostró que una computadora cuántica suficientemente poderosa podría factorizar enteros grandes exponencialmente más rápido que cualquier algoritmo clásico conocido. Toda la estructura matemática sobre la que está construida la seguridad de Internet se volvería trivialmente vulnerable. En 2024, los estándares finales de criptografía postcuántica fueron publicados. La transición está ocurriendo ahora. Antes de que existan grandes computadoras cuánticas tolerantes a fallos, la razón es una estrategia llamada cosechar ahora, descifrar después. Las agencias de inteligencia pueden grabar tráfico encriptado hoy y almacenarlo. Cuando las grandes computadoras cuánticas estén disponibles, podrán descifrar retroactivamente todo lo que recolectaron. Comunicaciones que están ocurriendo ahora mismo, aseguradas con encriptación RSA que actualmente requiere la edad del universo para romper, se volverán legibles en el momento en que alguien construya un procesador cuántico capaz de ejecutar Shor. La Comunidad de Seguridad Nacional toma esto en serio. La transición a la criptografía postcuántica en los sistemas gubernamentales está siendo tratada como urgente, no eventual. Los 105 qubits de Willow aún están lejos de los millones necesarios, pero las estimaciones han estado equivocadas antes, y el ritmo de los resultados de corrección de errores de Willow ha sorprendido a todos. Sería imprudente asumir que la línea temporal es fija. La pregunta que se está formulando ahora es engañosamente simple. ¿Qué pasa cuando la computación cuántica y la inteligencia artificial dejan de ser campos separados y empiezan a convertirse en un solo sistema? Imagina un sistema donde una IA clásica diseña circuitos cuánticos que se ejecutan en hardware cuántico cuya operación interna no podemos simular. El resultado sale por el otro extremo. Y no hay ningún humano en la cadena que pueda decirte cómo llegó ahí. Los grandes sistemas de IA ya son parcialmente opacos para quienes los construyen. Las computadoras cuánticas añaden una segunda capa de esa misma opacidad, y las dos capas no se suman, se multiplican. La conexión más inmediata y menos especulativa entre estas dos tecnologías ya está operando en laboratorios hoy. Las computadoras cuánticas actuales, llamadas dispositivos NISQ, producen salidas corrompidas por errores de hardware y ruido ambiental.
Extraer información útil de estas salidas requiere sofisticado postprocesamiento clásico, y resulta que los algoritmos de aprendizaje automático son notablemente buenos en este trabajo. Pueden identificar patrones sistemáticos en salidas cuánticas ruidosas, aprender a compensar firmas de error específicas del hardware y optimizar la compilación de circuitos cuánticos de maneras que los ingenieros humanos no habían anticipado. La dirección más trascendental va al revés. Usar computación cuántica para mejorar la inteligencia artificial misma. El costo computacional de la IA moderna vive en el álgebra lineal. Multiplicación de matrices a escala enorme. Entrenar un modelo de lenguaje grande requiere multiplicar matrices con miles de millones de entradas repetidamente a lo largo de millones de pasos de entrenamiento. Los algoritmos cuánticos ofrecen un enfoque diferente. Si el hardware cuántico madura al punto donde estos algoritmos pueden ejecutarse confiablemente en tamaños de problema prácticamente relevantes, el costo y tiempo requeridos para entrenar y ejecutar sistemas de IA podrían caer sustancialmente. Pero la conexión que encuentro más interesante no es sobre algoritmos en absoluto, es sobre algo más fundamental. Los grandes sistemas de IA ya son parcialmente opacos para las personas que los construyen. Las representaciones internas que un modelo de lenguaje grande usa para producir sus salidas son estructuras de alta dimensionalidad que codifican relaciones entre conceptos en espacios de miles o decenas de miles de dimensiones. Y la manera en que esas representaciones se combinan para producir cualquier salida particular no es algo que un ingeniero humano pueda rastrear paso a paso. Las computadoras cuánticas añaden una segunda capa de la misma opacidad. La computación dentro de un procesador cuántico ocurre en un espacio de Hilbert que excede vastamente la dimensionalidad de cualquier cosa clásicamente descriptible. Los patrones de interferencia que producen la salida no pueden observarse directamente sin destruir la computación. Los estados intermedios son inaccesibles por definición, y hay una frontera más extraña aún que los investigadores están empezando a discutir en lenguaje cuidadoso y cauteloso. La cuestión de si los sistemas de IA cuántica podrían descubrir patrones en la realidad física que no son accesibles a algoritmos diseñados por humanos, no porque los humanos carecieran de ingenio o poder computacional, sino porque los patrones mismos viven en un espacio de correlaciones cuánticas que la intuición humana simplemente no puede navegar. La intuición humana fue construida por la evolución para un mundo clásico. Si los sistemas de IA cuántica empiezan a operar en ese espacio efectivamente, las salidas que produzcan podrían no solo ser computacionalmente opacas, podrían ser conceptualmente alienígenas. Tendremos respuestas que no podemos entender a preguntas que apenas sabemos cómo formular. Cada compañía de computación cuántica en el mundo está luchando la misma guerra, y el enemigo es el universo mismo. Los estados cuánticos son frágiles de una manera que no tiene análogo clásico. Un bit clásico, un 1 o un 0 almacenado en un transistor es robusto. Puedes calentarlo, vibrarlo, iluminarlo y se mantiene. Los estados cuánticos son lo opuesto. Son más como una burbuja de jabón equilibrada en la punta de una aguja que como un transistor. Cualquier interacción con el entorno colapsa la superposición. La información cuántica se desvanece. La computación falla. Google e IBM han abordado este problema de la manera en que abordas la mayoría de los problemas de ingeniería, con artesanía excepcional y sistemas compensatorios ingeniosos. Construir los mejores qubits superconductores posibles, reducir las tasas de error físico a través de ciencia de materiales cuidadosa y diseño de circuitos. Luego, apilar códigos de corrección de errores cuánticos encima para atrapar y arreglar los errores que quedan. Es una estrategia de fuerza bruta casada con matemáticas elegantes, y funciona. Sycamore y Willow son la prueba, pero la hoja de ruta tiene un costo del que vale la pena ser honesto. La corrección de errores cuántica requiere redundancia.
Para proteger un qubit lógico, el qubit que realmente hace la computación, necesitas muchos qubits físicos codificándolo. Las estimaciones actuales sugieren que necesitas entre 1000 y 10.000 qubits físicos por qubit lógico, dependiendo de la arquitectura y la tasa de error objetivo. Una computadora cuántica lo suficientemente poderosa como para ejecutar el algoritmo de Shor contra claves de encriptación del mundo real necesitaría millones de qubits físicos, quizás decenas de millones, todos operando por debajo del umbral de error, todos mantenidos simultáneamente en un refrigerador de dilución a 20 milikelvin. El desafío de ingeniería escala con cada qubit que añades. El camino es real, pero es largo. Microsoft ha pasado más de 2 décadas apostando a que hay un camino más corto que la corrección de errores clásica. Su estrategia se basa en modo cero de Majorana. Ettore Majorana fue un físico teórico italiano que en 1937 propuso que ciertos tipos de partículas cuánticas podían ser sus propias antipartículas. En marzo de 1938 abordó un barco de Palermo a Nápoles y nunca más fue visto. Su física lo sobrevivió, su destino no. Los modos cero de Majorana almacenan información cuántica de manera no local. La información está almacenada en la correlación entre dos modos espacialmente separados, no en ninguno de los dos individualmente. Las perturbaciones locales no pueden destruirla. Esto es protección topológica. Piensa en la diferencia entre una esfera y una dona. Una esfera no tiene agujeros. Una dona tiene uno. Ninguna deformación suave puede cambiar eso. El estado lógico de los qubits topológicos es exactamente así de robusto. En febrero de 2025, Microsoft anunció un chip llamado Majorana One, descrito como la primera demostración de qubits topológicos lo suficientemente confiables como para servir como plataforma de computación. La comunidad física recibió este anuncio con una mezcla de genuina emoción y escepticismo cuidadosamente gestionado. Microsoft ha tenido afirmaciones experimentales previas en esta área retractadas bajo escrutinio. El anuncio de 2025 fue más cuidadosamente documentado. Si funciona, las implicaciones cambian toda la línea temporal. Un qubit topológico requiere muchos menos componentes físicos por qubit lógico que los enfoques superconductores. En lugar de miles a uno de sobrecarga, podrías obtener 10 a 1 o mejor. El camino de ingeniería hacia la computación cuántica tolerante a fallos prácticamente útil se acortaría en órdenes de magnitud. Pero el punto más profundo aquí es filosófico. Los qubits topológicos representan una relación diferente entre información y física que cualquier cosa que hayamos construido antes. En cada sistema clásico, la información tiene una ubicación. Este electrón está aquí, este dominio magnético está orientado así, este transistor está en este estado. La información ocupa un lugar en el espacio. En los sistemas cuánticos topológicos, la información no tiene ubicación. Está en la relación entre lugares, está en la estructura global. Es real, verificable, legible y usable. Puedes extraerla y computar con ella, pero no puedes señalar dónde está. No hay un dónde para ella. Si has estado siguiendo toda esta historia cuidadosamente, esa descripción debería sonar familiar, porque es estructuralmente idéntica a la descripción de cómo funciona la computación cuántica a través de ramas paralelas de la realidad en el marco de Deutsch. En ambos casos, la información es real pero no local. Y luego está la pregunta que podría ser lo más extraño de todo. En 2003, un filósofo de Oxford llamado Nick Bostrom publicó un artículo que la mayoría de los científicos leyeron, encontraron levemente interesante y después archivaron silenciosamente bajo "No es mi departamento". El artículo presentaba lo que se conoció como el trilema de la simulación. El argumento era limpio y lógico. Una de tres cosas debe ser cierta, o virtualmente todas las civilizaciones capaces de ejecutar simulaciones detalladas de seres conscientes se extinguen antes de tener la oportunidad de hacerlo,
o virtualmente todas las civilizaciones tecnológicamente maduras simplemente no tienen interés en ejecutar tales simulaciones. O si ninguna de esas cosas es cierta, el número de realidades simuladas superaría tan vastamente a la realidad base que casi seguramente estamos viviendo en una. La matemática es teoría de probabilidad directa. Si las simulaciones son posibles y las civilizaciones las ejecutan, entonces las mentes simuladas superan en número a las reales por un margen astronómico. Durante 2 décadas, el argumento permaneció fascinante e inerte. No había experimento que pudieras ejecutar. No había predicción que pudieras probar. Y entonces la computación cuántica ocurrió y la conversación cambió. Richard Feynman, en una conferencia que dio en 1982 que ayudó a plantar la semilla de todo el campo de la computación cuántica, hizo esta observación con directez característica. Señaló que simular la evolución temporal de un sistema cuántico de n partículas en una computadora clásica requiere recursos que escalan exponencialmente en n. Cada partícula que añades al sistema aproximadamente duplica el costo computacional de simularlo. Un sistema de 300 partículas requiere una simulación clásica con un espacio de estados más grande que el número de átomos en el universo observable. No puedes hacerlo. No con más procesadores, no con más memoria, no con más tiempo. Las matemáticas simplemente no lo permiten. Si nuestro universo contiene mecánica cuántica genuina, no simplemente incertidumbre estadística, no solo un formalismo matemático conveniente, sino superposición real y entrelazamiento real del tipo confirmado por los experimentos de Bell y demostrado por Misius sobre 1200 kilómetros de cielo abierto, entonces cualquier sustrato computacional ejecutando una simulación de nuestro universo tendría que ser una computadora cuántica, o algo con capacidad equivalente. Una computadora clásica, sin importar cuán grande o cuán rápida, no puede simular eficientemente la realidad cuántica, no puede falsificar el entrelazamiento. No puede reproducir las correlaciones que violan las desigualdades de Bell con una computación localmente determinista debajo. Si estamos en una simulación, el simulador no es una máquina clásica, el simulador es cuántico, y la simulación, si existe, está realmente haciendo mecánica cuántica, hasta el fondo, sin atajos. En 2003, el filósofo de Oxford Nick Bostrom publicó su trilema de la simulación. La mecánica cuántica hace más difícil descartarlo, no porque confirme que vivimos en una simulación, sino porque revela que cualquier sustrato capaz de simular nuestro universo tendría que ser el mismo una computadora cuántica. El misterio no se disuelve cuando subes un nivel, se reproduce idénticamente en el nuevo nivel. Hay algo que conecta aquí con una tradición literaria que no puede ignorarse. Jorge Luis Borges, el escritor argentino, pasó décadas construyendo ficciones sobre bibliotecas infinitas, laberintos sin salida, espejos que reflejan espejos y universos que se ramifican en cada decisión posible. Su cuento El jardín de senderos que se bifurcan, publicado en 1941, describe un universo donde cada posibilidad se realiza. Cada decisión produce una ramificación. Cada ramificación es real. Borges no era físico, era un escritor de ficciones en Buenos Aires y describió, 16 años antes de que Hugh Everett formulara la interpretación de muchos mundos, algo que se le parece estructuralmente de una manera que resulta difícil de ignorar. Que un escritor argentino anticipara en la ficción una estructura que un físico norteamericano formularía en la teoría es una de esas coincidencias que hace preguntarse si la cultura puede intuir verdades que la ciencia tarda décadas en formalizar. Borges describió un universo donde el tiempo no es una línea, sino una red, donde cada decisión abre caminos que se bifurcan infinitamente, donde la totalidad de lo que existe no es un solo hilo de acontecimientos, sino un tejido inimaginablemente denso de posibilidades simultáneas.
Everett diría exactamente lo mismo en lenguaje matemático 16 años después, y Deutsch, otros 28 años más tarde, diría que las computadoras cuánticas son la prueba de que ese tejido es real, que las máquinas que construimos están usándolo para calcular, que el jardín de senderos que se bifurcan no es solo literatura, es arquitectura. Y que Maldacena, otro argentino, décadas después, proporcionaría el marco matemático más riguroso para entender cómo la geometría del espacio-tiempo emerge de exactamente esas bifurcaciones cuánticas, cierra un arco cultural y científico que conecta Buenos Aires con Oxford, con Princeton, con los laboratorios donde estas máquinas funcionan ahora mismo. Traigamos ahora todos los hilos juntos, no para resolverlos, no se resuelven, no todavía, quizás nunca, pero para verlos tendidos uno al lado del otro y reconocer qué forma hacen. Empezamos con una máquina. Sycamore completó un cálculo en 200 segundos que le tomaría al hardware clásico 10.000 años. Willow demostró que añadir más qubits estabiliza en lugar de desestabilizar la computación, violando cada intuición de ingeniería que hemos construido durante siglos de trabajo con sistemas complejos. Estos no son interpretaciones ni teorías, son resultados experimentales, publicados en revistas revisadas por pares. Seguimos la matemática hasta su conclusión. Una computadora cuántica de tamaño modesto, 300 qubits, habitaría simultáneamente un número de estados mayor que el número total de átomos en el universo observable. La información siendo procesada no puede almacenarse en ningún sustrato físico dentro de una sola instancia de la realidad. Conocimos a David Deutsch, que en 1985 hizo este argumento formalmente y concluyó que la computación cuántica requiere los recursos de universos paralelos. Conocimos a Hugh Everett, que 30 años antes había formulado el marco físico en el que Deutsch se apoyaba. Observamos a ambos ser largamente ignorados y notamos que el hardware construido en 2024 se ajusta a sus predicciones mejor que cualquier alternativa. Observamos al Comité Nobel otorgar la máxima distinción de la física a los experimentalistas que probaron que las teorías de variables ocultas locales son incorrectas, que no hay una realidad clásica debajo de la cuántica, que las correlaciones entre partículas entrelazadas son reales, no locales, y no mediadas por ningún mecanismo clásico. Observamos un satélite mantener entrelazamiento cuántico a través de 1200 kilómetros de atmósfera. Encontramos la conjetura AER igual a EPR de Juan Maldacena y Leonard Susskind, sugiriendo que el entrelazamiento y la geometría son lo mismo, que el espacio mismo emerge de conexiones cuánticas. Conocimos a John Wheeler y seguimos su idea de It from Bit, al principio de Landauer y la confirmación experimental de que la información es física, y llegamos al argumento de la simulación y encontramos que la mecánica cuántica hace más difícil descartarlo. Hay esencialmente tres opciones. La primera, la mecánica cuántica, como la entendemos actualmente, está incompleta. Hay una capa más profunda de física que explica todo el comportamiento no clásico de forma clásica. Esta es la opción que Einstein prefería. Es la opción que el teorema de Bell y los experimentos subsiguientes han hecho extremadamente difícil de defender. Las pruebas de Bell libres de lagunas se han realizado. Las salidas experimentales del realismo local están cerradas. La segunda, la mecánica cuántica es correcta y completa, y la interpretación física de lo que describe es genuinamente no clásica. La superposición, el entrelazamiento y el espacio de estados exponencial son rasgos reales de la realidad física. La computación en las computadoras cuánticas genuinamente accede a recursos que ningún sistema físico clásico dentro de un solo universo puede proporcionar. Deutsch y Everett tenían razón en el sentido más importante. La función de onda se ramifica. Las ramas son reales, y la computación cuántica funciona porque está distribuida a través de ellas. La tercera,
Hay algo nuevo, un marco que aún no tenemos, una física que no es ni clásica ni cuántica en el sentido actual. Algo que resuelve el problema de la medición, explica el entrelazamiento, explica los recursos computacionales y nos dice clara e inequívocamente qué está realmente ocurriendo cuando una computadora cuántica funciona. Pero no hay teoría candidata. No hay propuesta convincente con la que la mayoría de los físicos estén de acuerdo. El problema de la medición tiene 60 años y no está más cerca de resolverse que cuando fue nombrado por primera vez. La respuesta honesta, la que requiere coraje intelectual para decir con claridad, es esta. Hemos construido máquinas cuya operación no podemos explicar completamente. Podemos describirlas, operarlas, programarlas y leer sus resultados. No podemos describir completamente el sustrato físico en el que ocurre su computación. Las tres opciones que quedan requieren todas, o bien revisar nuestra imagen de la realidad de maneras que aún no hemos logrado, o bien aceptar que la realidad es más profundamente extraña de lo que cualquier generación previa de humanos ha tenido que enfrentar. Hay algo peculiar y conmovedor en eso. Cada generación cree hasta cierto punto que está viviendo en el borde del conocimiento humano. La mayoría de las generaciones se equivocan. Las cosas que pensaron que eran misterios resultaron tener explicaciones mundanas. Pero hay momentos, no muchos, pero reales, cuando la humanidad se para frente a algo que genuinamente no encaja. Algo que resiste cada esfuerzo de reducirlo a términos familiares. Algo que insiste en ser tomado en sus propios términos o no ser tomado en absoluto. La mecánica cuántica ha sido esa cosa desde 1927. La computación cuántica ha hecho imposible diferir la pregunta a futuros teóricos, porque las máquinas están aquí ahora, están funcionando ahora, están produciendo resultados ahora que exceden los recursos físicos del universo observable. Explotan correlaciones que son no locales, robustas e inexplicadas. Demuestran estabilidad que no debería existir. Realizan computaciones que no pueden ser simuladas clásicamente y se vuelven mejores en ello cada año. Hay una larga tradición en la historia de la ciencia de herramientas que superan a las teorías. Usamos fuego durante 300.000 años antes de entender la combustión. Usamos puentes durante milenios antes de poder hacer ingeniería estructural. En cada caso, la capacidad práctica precedió al entendimiento teórico. Y el entendimiento teórico eventualmente siguió, cambiado por la existencia de la cosa que no debería haber funcionado pero que sí lo hizo. Cambiado por la presencia obstinada de un resultado que no encajaba en ningún marco existente y que obligó a la construcción de uno nuevo. Newton no necesitó entender la combustión para usar el fuego, pero alguien, eventualmente, tuvo que explicarla. Y la explicación, cuando llegó, cambió todo lo demás. Las computadoras cuánticas son exactamente esa clase de cosa, un artefacto que funciona antes de que la teoría pueda explicar por qué, un instrumento cuya existencia misma es un argumento, y el argumento no se cierra, las hemos construido. Funcionan, no sabemos, no con confianza, no con consenso, no con un solo marco con el que todos los físicos estén de acuerdo, ¿por qué funcionan? No sabemos dónde ocurre la computación, no sabemos qué realidad física aloja la información. No sabemos si las ramas paralelas son reales, si la capa de información es primaria, si el espacio-tiempo emerge del entrelazamiento, si hemos construido el primer dispositivo que sondea directamente la estructura de una simulación. Lo que sabemos es que la máquina funciona, y la pregunta de por qué funciona, el verdadero por qué, el que requiere una imagen física completa y satisfactoria, permanece abierta, no solo teóricamente abierta, experimentalmente abierta. Hay experimentos siendo diseñados ahora mismo en laboratorios de Estados Unidos, China, Europa y otros lugares, explorando la relación entre entrelazamiento y geometría del espacio-tiempo, probando las predicciones de candidatos de gravedad cuántica, buscando evidencia de la estructura informacional que Wheeler intuyó. La respuesta aún no está aquí.
Pero la pregunta nunca ha sido formulada con mayor precisión. Y las máquinas que la formulan se vuelven más poderosas cada año. Estamos como especie en un momento muy específico e históricamente inusual. Hemos construido un dispositivo que nuestras mejores teorías dicen que no debería ser posible en un solo universo. Hemos confirmado experimentalmente que las suposiciones necesarias para descartar esa conclusión son incorrectas. Hemos construido, sin quererlo, lo que podría ser el primer instrumento en la historia capaz de sondear la estructura de la realidad en el nivel donde la física clásica termina y algo más extraño comienza. No nos propusimos hacer esto. Nos propusimos construir una computadora más rápida. Eso obtuvimos, y hay algo peculiar y conmovedor en la posición en la que nos encontramos. Hemos construido un instrumento que puede sondear lo suficientemente profundo como para mostrarnos cuánto no entendemos. Willow no ha respondido la pregunta de dónde ocurre la computación. Ha demostrado que la pregunta es urgente, que no puede ser diferida, que las máquinas están aquí y las respuestas no. Podrías encontrar esto aterrador. Hay una versión de esto que es aterradora. La idea de que la tecnología de computación más poderosa jamás construida opera con principios que no entendemos, usa recursos que no podemos identificar, en un sustrato físico que no podemos observar directamente. Es algo que razonablemente puedes encontrar inquietante. El poder es real, aunque la explicación esté incompleta. Las consecuencias para la encriptación, para la IA, para la ciencia, para nuestra imagen de la realidad son reales, aunque la interpretación sea disputada, pero hay otra manera de sostener los mismos hechos. Encontrar en ellos no miedo, sino esa cualidad particular y específica del asombro que viene de estar parado en el borde genuino del conocimiento. Cada pieza de evidencia que hemos revisado en esta historia apunta a la misma conclusión. Hemos construido algo que accede a un nivel de realidad que nuestra mejor física dice que está ahí, pero no puede describir completamente. Hemos construido una herramienta que es, en cierto sentido, más grande que el universo en el que opera. La construimos sin saber exactamente qué estábamos construyendo. La construimos antes de entender de dónde venía su poder. Y funciona. No nos propusimos hacer esto. Nos propusimos construir una computadora más rápida. Eso obtuvimos. En refrigeradores más fríos que el espacio entre las galaxias, estamos ejecutando computaciones que abarcan más estados de los que hay átomos en el universo observable. Lo estamos haciendo ahora mismo. Las máquinas están funcionando. Los resultados son reales. Simplemente no sabemos dónde está ocurriendo la computación. Y esa pregunta, honestamente, completamente, con todas sus implicaciones, es la pregunta abierta más importante de la ciencia, porque la respuesta, cuando llegue, nos dirá qué es la realidad, no de qué está hecha en algún sentido químico superficial, sino qué es fundamentalmente, qué clase de cosa existe, cuántas ramas hay, si el espacio está construido de conexiones cuánticas, si la información es la planta baja del ser, si el universo es, en el sentido más profundo posible, una computación. La máquina funciona, simplemente no sabemos dónde. Y esa ignorancia, honesta, completa, sin evasivas, es exactamente el comienzo de todo lo que viene después. Y lo que viene después lo cambia todo.